¿Por qué? Un punto de encuentro en caminos cruzados. Graciela Fernández Meijide unifica ideas en el aire de la radio de la ciudad de Buenos Aires. Los domingos a las 14 por la 1110. Seguimos con Francisco Beaufort y con Vicente Palermo. Acá estamos Pablo Marmorato y yo, escuchando bien atentamente a este hombre que es un lujo. Francisco, te quedó una pregunta. La pregunta de Vicente, que es, para mí es una pregunta importante, quer decir, ¿y sí? ¿cuál es el significado de mi participación en el gobierno de Fernando Henrique? Bueno, déjame decir lo siguiente. Fernando Henrique yo lo conozco desde estudiante, es decir, yo fui alumno de Fernando Henrique Cardoso en la universidad y estuve con él en Chile. Claro. 4 años en Chile trabajando en CEPAL. Es decir, yo lo conozco hace tiempo. Y además, la historia de origen del PT, esta gente está cerca, toda gente, Lula, ¿no? Fernando Henrique y otros, estamos todos muy cerca, porque no había PT. Claro. No había PT y no había nada. Entonces, había el MDB, ¿no? Sí. Que era el movimiento democrático, pero buscábamos alguna forma de expresión política partidaria. Bueno, la convivencia era muy personal y muy fuerte entre esas gentes. Fernando Henrique dio un gran apoyo como senador del MDB a las huelgas de San Bernardo, que Lula lideraba, etc. Pero cuando comenzó el PT en 1980, yo prefería el PT. Porque el PT tendría este sentido de ruptura, tendría este sentido de definición clara. Digamos que el PT estuviese más próximo de un intelectual formado en una tradición marxista. Sí, bueno. Es decir, yo tenía una pasión por un texto famoso de George Lukács sobre la conciencia de clase. Bueno, todo eso era un drama, una pasión estudiantil, una expresión juvenil. Pero de todos modos, mis profesores también. Claro. Es decir, para mí, el PT como propuesta parecía como algo más nítido. Y el MDB como el famoso partido bus, como Fernando Henrique lo definió, con el partido ómnibus, Claro. en que caben todos. Bueno, yo no me gustaría donde caben todos, me gustaría donde está mi gente, etcétera, etcétera, este tipo de cosas. Entonces, por eso nos afastamos. Pero siempre hubo, como dice la relación de amistad y respeto por el profesor, que además tiene una diferencia de edad muy pequeña en relación a mí, no es una gran diferencia de edad. Pero Pará, bastante. 6 años. Sí, porque es de mi Bastante, edad. Fernando Fernando Henrique es de mi edad. En juventud, sí, en juventud era una diferencia. Claro. No, sí, Claro. Grande. Claro. Pero hoy día, sí, no tanto. de todo modo, somos gente de la misma escuela, próximos, Claro. etcétera, etcétera. Es decir, mi decepción con el PT no nace del drama actual del PT. Nace del hecho de que yo estaba en la universidad, yo era titular en la universidad, en el año 90, en el año 94, ya era titular en la universidad. Yo tenía 4 o 5 años de ausencias en mi universidad. Ausencia significaba lo siguiente: yo iba hacia clase y chao. Iba a hacer política. Bueno, llega un momento en que cansa cualquiera. Aunque los amigos a mí me gustaban mucho y yo les gustaba mucho a ellos, uno soporta hasta por ahí no vas, no puede. Entonces llega un momento en que uno empieza a oír que, bueno, el tipo no viene, no asume nada. Es decir, es que yo había dejado.
Entonces, estas cosas empiezan, y por el otro lado, Vos habías dejado la parte más intelectual y de la enseñanza. Vos decís, te habías alejado de la universidad donde ibas de a ratos. iba a hacer clases, porque tenía obligación de hacer clases por ley, Sí, sí, sí. pero ya había parado mis investigaciones, Eso. no hacía más nada. Y además de esto, es decir, la convivencia, porque la universidad exige tu participación para que la defiendas, Claro. para que promueva a los jóvenes, ¿no? Uno no llega a títulos en la universidad simplemente para su honor personal. Bueno, esto por un lado. Por el otro lado, el PT se revelaba para mí cada vez más competitivo internamente. Es decir, también no era el ambiente que yo esperaba, porque el ambiente que yo esperaba era un ambiente ideal que no existía probablemente para ninguno de los otros compañeros también. Seguro. Pero ellos tenían el estómago más fuerte y yo no tanto. Pero esta es la verdad. Es decir, ellos aceptaban la decepción interna, yo no aceptaba. Yo aceptaría una competición más blanda internamente y una definición más clara de grandes objetivos. No era bien esto que ocurría. Claro. Yo escribí un librito en este entonces llamado ¿Por qué la democracia? Y realmente, de conversación personal, algunos amigos han conversado conmigo, pero el partido nada. Es decir, es como si yo no hubiera escrito cosas. Es decir, mi existencia intelectual no era importante mi militancia, como aliás es así en los grupos políticos militantes. Bueno, entonces, acá a veces nos preguntan si el club político argentino está cerca del gobierno, ¿no? Y yo digo, bueno, algunos están muy cerca, de hecho son funcionarios, otros, todos queremos que le vaya bien, y otros, bueno, no están tan cerca. Y la pregunta que sigue es cómo recibe este gobierno los intelectuales. Y siempre le complican la vida a los gobiernos, los intelectuales. Más tiempo complica la vida, es verdad. Pero en el Ministerio de Cultura, de todas maneras, algo del militante de izquierda que yo tenía, yo llevaba e intenté hacer lo que pude. Pero empiezas a darte cuenta que el gran problema es dinero. Claro. Si estás en el Ministerio de Cultura necesitas dinero. Si quieres dinero, tienes que tener una política realista de acercamiento al Congreso que puede apoyar su demanda de dinero. Eso no es simples. Eso no es simples. Es decir, no estoy diciendo que hay nada deshonesto de ninguna parte. No. Pero es así que las cosas son. Por más que hagas, no haces lo suficiente por la cultura. Yo hice mucho, yo creo. Hice mucho. Es un proyecto que tenía de bandas de música. Allá como aquí hay grandes tradiciones musicales de municipios, de gente del pueblo. Allá también. Bueno, entonces hay que ver que se creó un proyecto de creación de bandas de músicas en el interior de Brasil. Bueno, Brasil es muy grande, una cantidad tremenda de municipios. Entonces había que crear bandas de música en muchas partes porque la gente no tiene cómo. Y había que sostenerlas. ¿Perdón? Había que sostenerlas económicamente. No, comprar los instrumentos. Claro. El compromiso era mínimo de comprar los instrumentos, pero ya esto era una cantidad de dinero. No era mucho, pero en todo caso, no era mucho confrontado con la economía nacional, pero era mucho confrontado con la demanda que el diputado quería hacer de crear un puente en su municipio, ¿me entiendes? Entonces, crear bibliotecas, es decir, apoyar el teatro, dar apoyo al cine, es decir, había una mezcla de participación de capital privado en esto todo, pero, es decir, por mucho que hagas, haces poco. Fue lo que ocurrió conmigo. Yo creo que hice mucho, pero hice poco. ¿No? Entonces la expectativa que tú tienes es el que venga, siga el mismo camino, hacer mucho, lo posible, pero aún así haciendo poco. Pero eso pasa siempre, Francisco, en la política.
Eso pasa siempre. Yo estuve también en un ministerio y a la noche, después de trabajar todo el día, de haber, qué sé yo, haber pasado no sé cuántos legajos que había que firmar, haber recibido no sé cuánta gente, yo a la noche pensaba, ¿qué hice diferente hoy? Y yo me encontraba que muy poco. Muy poco. Y esto también se quejaba Raúl Alfonsín, que fue el primer presidente después de la democracia, charlando conmigo, éramos amigos. Me decía, Graciela, a la noche yo me desilusiono. Y eso que era un gran trabajador. Pero bueno, nunca te alcanza. Nunca alcanza. Profesor, aún así, sí, si no se hace poco, la cosa se queda peor. Claro, cierto, es el gran problema. Claro. Es poco, pero si no hay nada, ya es mucho. Claro. Entonces, es así. Profesor, y le amplío también la pregunta a Vicente y a Graciela. Está de buena también tu opinión. En el proceso que derivó en el encarcelamiento del expresidente Lula, ¿hubo o hay una colisión, un cruce de miradas sobre una respuesta política y una respuesta jurídica sobre si el expresidente, por la figura de expresidente, y además de cara a los comicios de octubre, uno de los principales candidatos, debía atravesar ese proceso? ¿Qué mirada tiene usted? Y lo planteó porque en el caso de Argentina también hubo un debate o hay un debate respecto de la expresidenta Cristina Kirchner. No, y también de Lula. Exacto, sobre todo. Mire, es otro drama que es una herida abierta. Mire, yo tengo la impresión de que nosotros tenemos que llegar a esta dimensión republicana, pero también democrática, de que la ley vale para todos. Lula sabe de esto. Lula también, en gran parte de su vida, defendió el principio de la ley vale para todos. Así es. ¿Por qué? De modo general, la ley no vale para los de arriba, solamente para los de abajo. Entonces, él sabe que... Ahora, él niega cualquier crimen. Él niega cualquier crimen. Lo que hay es que con el sistema de otra cuestión discutible, de delación previa para las acusaciones, se creó duda respecto hasta dónde va cada crimen específicamente. ¿Hasta dónde va en la cantidad de dinero? ¿Hasta dónde va en responsabilidad? En responsabilidad. Responsabilidad. Es decir, digamos que el crimen es cometido por el ministro Mengano. Pero ¿qué tiene el presidente que ver con esto? Si el presidente sabe, ¿hay alguna responsabilidad del presidente en esto? ¿Cuál? Es decir, este tipo de cosas. Pero es diferente de la prueba material clásica. Pero esto todo es muy discutible y se está discutiendo. Brasil es un país lento. Mire, yo no sé si Argentina es más rápido que Brasil, pero Brasil es muy lento. Muy lento. Nosotros estamos en esto desde 2005. Desde 2005. 13 años ya. Sí, estamos ahí. Mi mujer, por ejemplo, ya no soporta más la judicialización de la política. Porque llega un momento en que la palabra de un juez te pone en la cárcel, che. Aunque por una ley dudosa. Bueno, de todo modo, no tenemos otro país. Es el que hay. Tenemos que vivir en este. Y más, en esta democracia con todas las debilidades que tiene. Yo tengo la impresión de que Lula va a tener que pagar por los mismos principios que él defendió en el comienzo. Es decir, la ley vale para todos. Ahora, él tiene todos los derechos de contestar la aplicación de la ley en su caso. Yo no sé si respondo bien. No, sí. Para nosotros realmente ha sido toda una discusión, incluso al interior del club político argentino,
y como habrás visto, y bueno, hay quienes dicen, ¿por qué no están presos otros? ¿No? En Brasil. Claro, en Brasil. Pero bueno, pero vos querías preguntar, Tito. No, Perdón. yo tengo la impresión de que ese proceso que yo comparto, que es una cosa peligrosa, negativa, de judicialización de la política, me parece que en parte es consecuencia de algo que en principio debería pensarse como positivo, bueno, que es el empoderamiento judicial de la Constitución del 94. ¿Estoy equivocado? O sea, yo creo que el Ministerio Público fue fortalecido en 1994. Sin duda. Los fiscales... el lado... Pero, es cierto, Vicente. Pero hay el lado de los famosos excesos. Claro, ¿no? Claro. Y ahí el Ministerio Público tiene una cantidad de procuradores en el país todo, ¿no? Sí, claro. Y esos procuradores promueven determinadas situaciones. Entonces, un administrador municipal, por ejemplo, como llamamos en Brasil el prefeito, ¿no? Que comete una administración en un municipio allá no sé a dónde, puede ir preso. Por decisión, no por decisión, por solicitación del procurador que es acogida por un juez. Es decir, el sistema es un sistema para todo el país, este sistema. Y puede tener fallas. Ahora, yo creo que esto es así son las cosas, pero hay que corregirlas, ¿no? Volviendo a su cuestión, ¿y los otros? Yo creo que van a ser presos. Sí. Ahora, por ejemplo, está en una situación complicadísima personal. Aécio Neves. Sí. Aécio Neves es nieto de Tancredo Neves. Es un hombre de la aristocracia de la política brasileña. Claro, fue ministro de Vargas. Ministro de Tancredo. Getúlio Vargas. Tancredo sí. Fue ministro de Vargas. Aécio fue presidente de la Cámara, fue candidato del PSDB, el Partido Social Democrata Brasileiro. Un intocable. Sería un intocable. Sería un intocable. Puede ser preso. Ahora, yo lamento mucho, pero me gustaría que Aécio tuviese defensa suficiente para decir que él no tiene responsabilidad en los crímenes que se le acusan. Pero si no es capaz de hacerlo, va a ser preso. Ahora, mire, duele. Duele, ¿no? Seguro que duele. Tenemos 13 años de historia de judicialización de la política. Quizás acerquemos a los 20. A mí lo que me da miedo siempre, aún entendiendo perfectamente bien el tema de la igualdad ante la ley y demás, eso como principio fundamental de la democracia, la tendencia que puede haber en determinados lugares a que los jueces vayan adquiriendo cada vez más poder y terminan compitiendo con el poder elegido por la gente, ¿no? Yo tengo temor a eso. Este es un gran problema. Pero puede ocurrir como problema. Sí, sí. Puede ocurrir, sin duda. Perdón, quería decir que yo Claro. no me di cuenta, dije Constitución del 94. Estaba en la Constitución brasileña del 88. No, la 94 fue La acá. 94 es de aquí, estaba pensando en una y hablé de la otra. Bueno, está bien, pero más o menos la reforma... Pero la cosa es que las similitudes que hay entre Argentina y Brasil hay que tomarlas con calma, porque... Sí. No tiene, 10 años no es nada, como dice el tango famoso. No, no es nada, 10 años no es nada. Así es. Ahora, en algún momento, en una entrevista que te escuchamos, vos caracterizás como liberalismo el ciclo que inicia la Argentina en el 16, ahora, 2016. Y yo creo que, bueno, no andas tan desencaminado. ¿Podés explicarnos esto? Como vos decís, fin del populismo y comienzo del liberalismo. Me parece. Bueno, está bien. Yo creo que sí.
Yo creo que estamos en fin de una época. Yo creo por Brasil y con toda pretensión yo creo por Argentina. Yo creo que estamos en fin de una época que no es una época solo de problemas, era una época de problemas y de soluciones también. Es una época de crecimiento de Argentina y una época de crecimiento de Brasil. Es decir, una época de crecimiento de los derechos, etcétera, etcétera. Pero también no son épocas que terminan así de un día a la noche. No. Yo creo que estamos terminando una época, pero solo en el aspecto judicial del problema. En Brasil ya estamos en esto desde 2005 hasta ahora. Y yo no sé hasta dónde vamos. En el régimen militar quedamos 20 años. Cierto. Es decir, y era para terminar, como Brizola decía, termina antes de la Navidad. De la otra de Navidad, y llegamos a 20 años de dictadura. Es decir, el tiempo histórico es un tiempo muy elástico, ¿no? Yo creo que estamos terminando una época, realmente, yo creo esto. Estamos terminando una época, y no es porque considere esta época que termina como un fracaso. Por el contrario, yo creo que fue un éxito, pero el éxito que podía tener, y se lo acabó. tuvo. La historia termina, va terminando y va empezando otra cosa, ¿no? Sí, es difícil acomodar, esas cargas son difíciles de acomodar porque son difíciles de imaginar y asustan. Si uno mira en todo el mundo esas épocas que terminan y ve, por ejemplo, resultados como en Inglaterra, donde todo un sector más conservador se asusta y vota el Brexit. Sí. Ahora, uno también piensa, eso se va a acabar. Algo se acabó ahí. Y empieza... Ahora yo creo que realmente es así, es asustador, pero también en Inglaterra, las gentes que han votado Brexit se arrepienten de haber votado Brexit. Es decir, porque no saben lo que han hecho. Es decir, mire, ingleses, ¿eh? Sí, Cuando habla de ingleses, es de gente que se supone que sabe lo que hace. Bueno, no saben lo que han hecho. ¿No? Ahora podemos volver atrás, ya no puede, porque los otros del otro lado acomodaron. Lo digo, los otros en Europa, sí. los franceses y los alemanes, etcétera, que se supone que son tolerantes, también no son, es decir, ya no quieren, es decir, hasta que todo esto se arregle, pasan más de 10 años. Sí, así es. Las preguntas. Sí. Vicente, no sé si... Profesor, ¿cómo se integra, digamos, usted en el primer bloque habló de justicia social y cambio como dos de los baluartes que puede incorporar la democracia? ¿Cómo se puede integrar a esta masa de excluidos en Brasil, en la Argentina? Por más que tengo entendido que en Brasil hubo una incorporación muy fuerte, una salida de la pobreza fuerte de la población. ¿Cómo se puede incorporar a la democracia y a este sistema económico, a esta masa de excluidos que incluso en algunos de algunos momentos se manejan incluso con sus propias reglas? Mire, es muy difícil, toma mucho tiempo, pero fue lo que ocurrió en Brasil desde los años 30, atención, desde los años 30, en que Brasil era una gran hacienda, ¿no? Cafetalera, una gran cantidad de haciendas cafetaleras. El pueblo todo vivía manipulado por los hacendados, ¿no? Por el coronelismo. Muy bien, pero mucha gente, porque Brasil se urbanizó tremendamente desde 1930 hasta 1980. Porque yo digo que hay que tener una visión de la historia un poco más larga, porque nosotros en Brasil sufrimos en este momento la cosa de pensarmos solamente para el día siguiente. No, la historia de Brasil se hace de décadas, medio siglo. Es decir, yo creo que mucha gente se incorporó a la democracia desde los años 30 hasta los años 80. La historia, una parte importante de la historia de este tiempo se debe a la presencia de la masa, claro, la presencia del pueblo. Pero yo creo que Perón en ese sentido tiene una significación enorme en Argentina.
Porque en Argentina había una cantidad de gente que estaba fuera del juego, ¿no? Es decir, yo creo que la democracia va incorporando, pero ese es el riesgo que ocurre, el riesgo de la democracia. Cuando empieza a incorporar, surgen los problemas. Porque hay más demandas, lógico. Hay más demandas, hay más problemas económicos, pero bueno, estamos aquí para esto. Claro. No para ser dictadura, sino para ampliar la democracia que atenda a las demandas del pueblo. Pero así marcha. Por ejemplo, Lula hizo algo que en su sensibilidad era obvio, pero no era obvio para la sensibilidad de otras gentes que estaban en posición de poder. A ver. Me escapa la expresión en castellano. No importa, pero no importa. Decilo, acá tenés traductor privilegiado, Vicente. Participación del Estado para cada uno, como mesada. Como el Bolsa redistribución. Familia, el Bolsa Bolsa Familia. Familia. Sí, claro, una política El Bolsa social. Familia. Sería El como Bolsa la Familia asignación tuvo un universal efecto por- enorme, aunque es una cosita chiquitita, en términos de la economía y en términos de la vida de cada uno. Pero para la gente pobre que vivía en la miseria absoluta, significó que Un escalón. un escalón. Pero, ¿cuánto habrá significado esto para los hijos? Es decir, la gente después pudo reconocer que, bueno, con todas las cosas equivocadas de Lula, eso no fue equivocado. Los otros ya hacían algo de este tipo, pero en escala más pequeña. ¿Me entiende? Incluso los conservadores hacían cosas de este tipo. El régimen militar hizo cosas de este tipo, pero a nivel más pequeño. Lula hizo una cosa más Porque grande. focalizó más, ¿no? Lula. Sí, tomó la masa en conjunto. Es decir, es posible. Bueno, Francisco, te agradecemos muchísimo a vos también, Vicente, por haberlo invitado a Francisco a que viniera a nuestro festejo y haberlo acompañado acá. Y a ustedes que nos han estado escuchando, espero que les haya interesado tanto como a mí. Los dejo, que terminen un muy buen domingo. No dejen este dial porque ya saben que viene La Otra Mirada con Gustavo Mura, que vale la pena.